Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa. Hoy vamos a tratar un tema que nuestro invitado lo ha titulado de la siguiente manera: el sentido del dolor. Me refiero a Felipe Morales. ¿Qué tal? Bienvenido a como siempre, a tu casa, esta ¿no? es mi casa, claro. Él es terapeuta, como bien lo conocemos, terapeuta humanista integrativo, pero a ti te gusta más dejarlo como terapeuta, Bueno, ¿no? por simplificar, para no estar con tanto Bien, nombre. el sentido del dolor, el dolor y el sufrimiento quizás son secuelas de angustia, de ansiedad, tristeza, depresión, ¿no? Sí, bueno, dolores hay muchos Sí. y depende de muchas circunstancias. Primeramente, si hablamos del dolor, ¿vale? Como concepto general, es algo muy complejo, que ni siquiera se comprende en profundidad ciertos aspectos a nivel científico. No está del todo, ¿no? Hay cosas que no están del todo comprendidas y se sigue haciendo, pero se ha avanzado mucho. No te entiendo. No, quiero decir, El dolor es el dolor. una cosa es el dolor desde el punto de vista del que yo voy a hablar, que es una perspectiva, porque el dolor crónico, por ejemplo, hablamos ya del dolor físico, ¿no? Es en sí mismo una enfermedad. Cuando es crónico, Sí. ya no es como el dolor agudo, que te está anunciando que pues, probablemente tienes algún problema, alguna enfermedad, algún trastorno, vamos a decirlo así, que tienes que tratarte, es agudo. Entonces hay que tratarlo, ¿no? Te está avisando de que necesitas sanar alguna parte de tu cuerpo en este caso. Sí. Cuando llega ya a ser crónico, cuando es crónico, hasta el día de hoy, lo más que se puede hacer es aliviar, lo más que se puede hacer es, ¿no? Pero Producir. el dolor, Sí. Felipe, creo yo que es inevitable en el ser humano, ¿no? Es necesario incluso, Dios. Sí. Depende del dolor que estemos hablando. Si estamos Vale. hablando de un dolor físico, no, pero quizás es necesario un dolor, mira a ver si lo digo bien, un dolor emocional Vale. para seguir creciendo. Sí. Vamos a tratarlo por eso. Venga, Después de, vamos allá. para que distingamos por lo menos algunos conceptos muy elementales. Una cosa es el dolor físico, que tiene varios niveles, y otra cosa también es el dolor emocional. En ambos casos, además, se procesan en las mismas zonas del cerebro. ¿De acuerdo? No quiero meterme en muchos líos, pero hay una correlación muy clara, al menos en un 90%, por decirlo así, entre el dolor físico y el dolor emocional. ¿A dónde quiero llegar? ¿A qué es lo que quiero decir con esto? El sentido del dolor. Si tú, siempre pongo este ejemplo, ¿no? En consulta, si tú tienes un dolor en tu codo, ¿no? En el codo de tu mano derecha, y fuera una infección y no te duele, las infecciones con frecuencia se extienden, ¿verdad? Y se puede extender al resto del cuerpo, a algún órgano vital, y te mueres. Si no es gracias al dolor, y a veces a que sea bastante fuerte, a que no tomamos conciencia de que necesito ir al médico porque aquí tiene que haber algo que necesito que sea... Sí. Vale. En lo físico, porque culturalmente estamos acostumbrados a tratarlo así, cuando vemos sangre, cuando nos duele obviamente una parte del cuerpo, entendemos que gracias al maldito dolor tenemos que ir a un especialista para que nos diga qué es lo que pasa y qué es lo que hay que hacer. Si tenemos suerte, nos dice el médico, es una pequeña inflamación, te tomas este antiinflamatorio y una semanita estás tranquila. Pero a lo mejor te dice, no, aquí hay un problema más fastidiado, hay que operar y vas a tener que estar luego 4 meses convaleciente, en reposo y demás. Podrás consultar como mucho con otro especialista porque si puedes evitas una operación, pero evidentemente que si no queda otro remedio, fastidia, pero ¿te operas o no te operas? Normalmente sí. Con el dolor emocional pasa básicamente lo mismo. La pregunta tuya al Es más, principio. y me vas a perdonar, Sí. quizás me voy a meter en otro terreno que tú no lo sé si lo abarcas en tus consultas, pero está muy demostrado y mucha gente dirá ahora mismo con lo que estoy diciendo, porque me lo han dicho en la calle, me vas a decir tú que el dolor que tengo es por algo emocional. Está súper demostrado, holísticamente hablando, te duele el codo, el ejemplo que tú pusiste, y ese codo va relacionado Sí. con algo, con tipo emocional, ¿eh?
Sí, esa es otra. No me lo estoy inventando yo, No, esto no. de hace Esa es muchos otra- años. Vamos a otra ver, perspectiva. el que lo crea o no lo crea, esos problemas es elección de cada uno. Sí, ¿Sí? pero es que hay una correlación muy clara y muchas enfermedades inmunológicas que son de carácter emocional, o sea, eso no es ninguna creencia. Otra cosa es que ciertas enfermedades se las quiere meter en el mismo saco y, como tú dices, como teoría, como creencia, se puede valorar. Pero yo intento siempre ajustarme a lo que científicamente está avalado, aunque también yo estoy abierto a otras posibilidades, pero distingamos lo que son creencias. Si nos vamos al tema de científicamente, hasta la religión, científicamente se ha descubierto un montón de cosas que vamos, pero no vamos a hablar de religión. Sí, porque nos liamos. Venga, vamos. Nos liamos. Lo que estaba comentando al principio, cuando tenemos un problema de ansiedad, de depresión, que se manifiesta en síntomas físicos, ¿verdad? Sí. No en cosas abstractas, sino en una pelota en el estómago, en un dolor de garganta, me duele la espalda, Irritabilidad. estoy contracturado, cualquier cosa, dolor de cabeza, ¿verdad? Bien, viene a ser lo mismo. Si yo siento ansiedad, significa, igual que el dolor físico, que el problema no es la ansiedad, Claro. salvo que sea crónica, sino que en general, como no suele ser crónica, sino que suele ser muy cotidiana, muy habitual, por rachas, por etapas, un día, unas cuantas semanas o meses o hasta años, nos está diciendo que algo no funciona. Entonces el problema no es la ansiedad es la solución que la naturaleza, que nuestra biología nos da para poder tomar conciencia de un conflicto que a veces sabemos cuál es, pero tenemos miedo a afrontarlo, y otras veces sencillamente no sabemos qué es. Pero algo nos está indicando que hay un dolor, que hay un dolor, no que hay un problema. Igual que hay un dolor físico y uno se asusta porque, ay Dios, ¿será ansiedad o será el corazón me está fallando? Pues si no tienes conciencia con tus recursos, lo que hay que hacer es ir a un especialista para que te ayude a tomar conciencia de qué es lo que hace que yo me sienta mal y que no me aclaro y que no me deja vivir, que no me condicione. Pues ese es el sentido, a la primera pregunta, del dolor. El dolor, por tanto, claro que es inevitable porque es consustancial al ser humano, es decir, y cumple una función de supervivencia vital, Sí. importante, y de crecimiento y desarrollo personal. Claro, lo que yo te decía antes, gracias a eso crecemos, ¿no? Digo, Sí, emocionalmente. y también es una opción, como tú también planteabas antes, quiero decir, hay gente que entiende el dolor como una desgracia y lo que quiere es que se le quite y buscar cualquier cosa para aliviarlo, casi mágico, una pastilla. Sí. Y otras personas que lo que queremos hacer y invitamos a que se haga, así yo lo hago para nuestros televidentes, es que entiendan el dolor como un mensaje que hay que escuchar para ver qué nos está diciendo. Y duele, pero claro, para eso duele, para que tomes conciencia, si no doliera... Pero cuando el dolor bueno, de hecho, tú estás también como colaborador en una asociación, Sí. ADERI, Sí. que hay Bueno, he mucha estado con gente que ellos, tienen sí. unos dolores Por eso horrorosos distingo, por y eso, demás. por eso insisto. Y sin embargo las ves tú con una sonrisa en la cara. No siempre, no te creas. Y no tienen por qué. Sí. No. Otra cosa es que su actitud les ayude. Sí, la actitud, que cuando sí. no están para risas no salen y entonces, como no las vemos cuando no están sonriendo, Vale. pensamos que solo... A otras que, lo que tú dices, que tienen una actitud muy fuerte, ¿vale? Pero hay que respetar la manera... No todo el mundo tiene las mismas fortalezas y eso hay que respetarlo. Sí. Pero una cosa, por eso digo que es un tema... Y no todo el mundo porque sonría, y me pongo de ejemplo yo Sí, misma, no claro. significa que estoy correcto. estupendamente bien, Correcto. flower, y qué maravilla de siempre hay que intentar, día, pero ¿no? lo hacemos todos, que bueno, cuando yo voy a la calle, si puedo, no es falsear la relación, es intentar, y no tengo por qué ir con mis heridas abiertas para que todo el mundo las vea, sino que intento socialmente, como ya hemos hablado alguna vez, claro. relacionarme. Y se me fue lo que te iba a decir, algo te estaba comentando. Del dolor. Sí, era importante, el tema del dolor, que es complejo, que es amplio, que hay dolores que yo no entiendo, quiero decir que yo ni muchísima gente, ni profesionales lo entienden. Quiero decir, el tema de los dolores crónicos, ¿de acuerdo? Son una enfermedad en sí misma, que también tienen un componente emocional, casi siempre, unas veces más, otras veces menos, pero ni siempre es necesariamente así, ni siempre, aunque sepamos que es emocional, sabemos cómo solventarlo y todo lo que implica, porque
yo desde luego no tengo herramientas para que una persona, ni lo pretendo, ni estoy formado en ese sentido, para una persona con una enfermedad dura, crónica, que no tiene más solución a nivel médico que como mucho aliviarla con medicamentos, si otros tienen esa solución, pues ellos sabrán. Pero yo no soy capaz de pretender que emocionalmente soy capaz de curar. Podemos comprender, y yo trato desde el punto de vista emocional con personas que tienen enfermedades crónicas. Pero si puedes ayudar quizás a afrontarlo de otra, intentar ayudar a afrontar esa situación que está viviendo en ese momento de otra forma, intentarlo. ¿No? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Que capte o no, o que quiera seguir, porque luego lo que tú estabas diciendo, sí que es verdad, el tema del miedo, ¿no? Del miedo, miedo a enfrentarnos a que muchas veces, sí, es verdad, sabemos qué es lo que nos está pinchando. Eso es verdad. Lo que nos produce ese dolor, ¿no? Ese dolor que fastidia, que nos duele mucho, pero no queremos ahondar ahí porque nos hace daño. Sí, porque a ver, generalmente cuanto más duele algo, cuanto mayor es la enfermedad es porque mayor es el problema a resolver. Sí. ¿Vale? Sí. Voy a poner un ejemplo, cuando estamos muy estresados y no paramos, igual nos da un fachucho, como decimos aquí en Canarias, ¿no? Un aviso, ¿no? Un aviso. Si no paramos y seguimos estresados y pasa el tiempo, a lo mejor nos da algo más fuerte, igual nos da una angina de pecho o un ictus. Si nosotros vamos contra nuestra naturaleza y la presionamos y le exigimos lo que no puede dar, lo más lógico y normal es que nos dé un aviso en forma de enfermedad. Sí. Es casi, si lo analizamos, es casi común que cualquiera lo pueda ver. No siempre es así, pero en muchas ocasiones el estilo de vida, la alimentación... Mira, la cabeza dice, aprende a descansar sin sentir remordimientos de conciencia. A mí me gusta mucho explicar las cosas con dibujos animados, porque creo que como los niños aprenden jugando, creo que el adulto muchas de las veces también, ¿no? Sí, claro, que al fin y al cabo jugamos muchísimo, estamos todo el día jugando, ¿no? Y de esa manera es la única forma de aprender. Pero parece que está mal visto, Felipe, eso de no permitirnos estar tristes. Sí. Vamos a ver. Sí. Yo hoy mismo estoy con sa. Sí. Estoy rara, ¿no? Y lo digo. Vale. ¿Por qué tengo que estar así? Sí. Cuando no me dan ganas de reírme. Eso es. Eso muy bien, está muy bien eso. Cuando uno está triste... ¿Me estás cogiendo miedo? Un montón. A ti no. No, sencillamente, cuando uno tiene una emoción, se llame tristeza, se llame alegría, se llame miedo, la que sea, rabia, lo importante es decir... Oye, ¿y por qué yo siento esto? Pero no como algo extraño, sino somos emociones andantes, ¿de acuerdo? Entonces, lo lógico es que si me está afectando algo en mi día, yo entienda cuál puede ser el motivo por el cual yo hoy me siento triste. Y lo más normal es que si pienso en algo que me ocurrió esta mañana, ayer, o me preocupa de hoy o lo que sea, probablemente entendamos el porqué. Y cuanto más entendamos... ¿Pero crees realmente, Felipe, que hay que estar... ¿Sí? A ver, ¿por qué hoy me levanté así? A ver, me levanté así, ¿por qué? A ver, ¿y qué escuché yo anoche antes de acostarme para que yo me levantara hoy así, rara? No, las neuras... Entrar en una neurosis, evidentemente, como tú planteas, que parece una neurosis así, tal como lo expresas, ¿sí? No tiene sentido. Pero no, a ver... Es que no es tan raro, deberíamos relacionarnos con nuestras emociones con normalidad sin que parezca extraño. No hay que hacerse tantas preguntas como si estuviéramos en una especie de, no sé, de misterio cavernícola. No, ¿y por qué? Ah, claro, ¿qué pasó esto? Con normalidad, no como algo difícil de entender y que hay que hacer una especie de investigación sociológica. No, muy bueno. Si me siento un poco triste, no me preocupo más, yo ando, pero si me siento un poco... ¿Qué más me da? Al revés, me beneficia. Cómprate una tableta de chocolate, yo creo que a mí se me quita eso. Yo lo que necesito comer es comer chocolate. Lo que pasa es que luego en vez de engordarse el cerebro se engorda la barriga.
O, pues después no te quejes porque te pones gordita. Bueno, ¿qué hay que resolver primero? ¿El dolor físico o el dolor emocional? El huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué es primero? Pues mira, buena pregunta esa, no es tan sencilla. Mira, para que seguimos viendo ahí también más, sí. Más dibujos y así te doy tiempo para que lo pienses. Mira, lo que hay que pensar primero, y es muy importante la pregunta que has hecho, es que no podemos diferenciar el cuerpo de la mente de las emociones. Eso van en un paquete y están muy interrelacionados. Ahora, si lo que me causa el problema emocional, la tristeza, la impotencia, es un tema físico, entonces, bueno, primero voy a intentar ir al origen de lo que me causa ese problema. Si el origen está en un problema físico que me afecta anímicamente, pues tendré que tratar las dos cosas. Pero el origen está en lo físico. Otras veces al revés, me encuentro anímicamente tan mal, ¿no?, que me afecta a otro tipo de aspectos de dolor de cabeza. Entonces siempre hay que ir al origen, a la causa. Y está muy bien aliviar los dolores del alma y del cuerpo, sí, pero distingamos lo que es aliviar de lo que es sanar. Porque cuando una persona viene a mi consulta y viene con mucha ansiedad, con síntomas muy grandes, lo elige la persona, pero siempre hay dos opciones. Si la persona está tan mal que no puede ni siquiera... ¿Lo elige la persona? No, que elige lo que te voy a decir. Bien. Elige, si una persona está tan mal que apenas podemos hablar y lo que yo le pueda compartir, al no ser que sea escuchar, que es fundamental en terapia, escuchar, acoger, proteger, pero si la situación de ansiedad, si es ansiedad, se mantiene en un nivel muy intenso durante mucho tiempo, probablemente lo mejor sería tomar algo de medicación para reducir un poco ese nivel de ansiedad que te permita tratar el origen emocional desde la terapia. Y luego se quita la medicación. El el estar con ese nivel de ansiedad, sí, te agota muchísimo, muchísimo, como si estuvieras corriendo todo el día. Sí. Agota muchísimo y es cuando te da esa bajona, esa, sí, ya no tienes una ansiedad con la tristeza metida adentro que ya no puedes ni levantarte. Pues Rosy, si la ansiedad hace que no puedas hacer nada, eso es lo que tienes que hacer, nada. Si la enfermedad, por decirlo así, te está diciendo, párate, piensa esto, deja de hacer lo que estás haciendo, deja de querer salvar a todo el mundo, deja de querer complacer a todo el mundo, no cargues con todo. Lo que te está diciendo el cuerpo, que tiene su propia manera de expresarse, es para. Por tanto, no vayas en contra de la naturaleza. Si estás tan mal que tienes que parar, lo que hay que hacer es parar para sanarte, comprendiendo por qué motivo estás tan agotada. Y la ansiedad no es la culpable, la ansiedad es la que te está ayudando a parar, porque si no paras, el problema de la ansiedad se convierte en un infarto o en otro tipo de enfermedad. Una depresión más profunda. Lo que quieras. Tenemos una gama, añadir una gama muy amplia de enfermedades. Muy grande de enfermedades, sí. Pero de verdad, al menos, insisto, los absolutos no existen y yo no creo en ellos. Pero si entendemos esto de manera habitual, una enorme parte de los problemas que tenemos de salud se comprenden y se sanan de una manera distinta. No ir contracorriente, sino escuchar el cuerpo. También hay situaciones en las que uno, a lo mejor lo que te origina esa ansiedad, sí, es el trabajo. Sí. Porque hay mucha gente que el trabajo le origina muchísima ansiedad. Sí. Y ahora mismo que nos están viendo podría decir, sí, hombre, voy a parar yo, a ver de dónde me va a venir el dinero, me va a llover. Ojalá que llueva dinero en el campo en vez de café, ¿no? Hay que buscar opciones. Entonces, hay que buscar opciones realistas. Quizás vamos a afrontarlo de otra forma. No, a ver. Dime. Primero, si tú tienes un trabajo que te está estresando y te está poniendo mal... Los hijos mismos. Espera, porque vale igual. Oye, si no tienes otra opción de trabajo, intenta buscar una fórmula, sí existe, ¿no?, para trabajar menos, para llegar a un acuerdo con el empresario o la empresaria, ¿de acuerdo?, para reducir jornada, para cambiarte de puesto de trabajo. Siempre hay que intentar buscar opciones que te permitan hacer compatible la salud y comer. Ahora, el límite es la salud. Es decir, no puedo dejar de trabajar. Y si en caso extremo, entre la salud y el trabajo, ¿tú qué elegirías?
entre que te pongas enferma gravemente y trabajar, si tuvieras que elegir voluntariamente. Tengo que contestar, Sí. a ver. Dicen que lo importante es la salud, pero Es que no vas a poder trabajar. Concilio, hay que intentar conciliar Lo acabo de decir. el trabajo con, Lo acabo de decir. con pero tu salud, ¿no? Pero en casos extremos en los que el trabajo, cuando digo el trabajo puede ser las condiciones de trabajo, lo que sea. Yo corto por los sanos. Pues hay que cortar por lo sano. Mira, la expresión corto por lo sano, para evitar que lo que está enfermo... Mira, hay un ejemplo muy claro. Cuando tenemos un problema de los más graves, un cáncer, un tumor, cuando no hay otro remedio que operar, se corta aquella parte, ¿no? Que está enferma y que no te aporta nada y que lo que más va a hacer es contaminar de células el resto del órgano y se corta por lo sano. Estamos hablando de casos muy graves, pero creo que como metáfora se entiende. Por tanto, sí, en la vida a veces hay que elegir, ¿de acuerdo? Y la elección a veces es muy dolorosa, pero te está diciendo que o te mueres de eso, insisto, de un infarto, si sigues trabajando en un lugar que te enferma, o ya busca otra solución. Pero esa no es una solución. Y si te empeñas, pues te enfermas y a lo mejor de manera crónica o definitiva. Bueno, me estaba riendo porque estaba copiando aquí, se me veía en algún plano que otro yo ahí copiando, porque salía en uno de los cuentos, de uno de los dibujos que salía en pantalla, dice, las rodillas te duelen cuando tienes un ego enorme, algo así por el estilo, ¿no? Bueno, hay teoría. Y me hizo gracia, ¿no? Digo, le está doliendo la rodilla, baja ese ego, que lo tienes muy alto. Yo leo y estudio un poquito, ¿no?, esas teorías que son muy interesantes, pero no siempre son del todo científicas en el sentido de que no son rigurosas o pueden no serlo. Entonces yo las leo y me interesan como guía, ¿de acuerdo? Como una manera de interpretar o de comprender. Pero los profesionales de la salud, sobre todo de la salud, tenemos que ser muy rigurosos. Y no podemos coger cualquier libro, aunque nos entusiasme, y aplicarlo, porque entonces cada cual con sus creencias se puede inventar, y ocurre a veces unas historias y enferman y ponen la salud de los demás en riesgo por ignorancia, aunque sea con buena voluntad. Entonces eso está bien. Yo no creo que lo científico sea solamente lo medible, sino que hay otras opciones, pero siempre con criterio y sabiendo que hay que aplicarlo con rigor. Sí, Felipe, hay personas que se pasan toda su vida experimentando dolor, salen de una, se meten en otra. ¿Por qué pasa eso? Porque hay gente, es que las conozco, toda su vida, desde pequeño. Pues, ¿sabes qué te digo? Pequeña, ¿no? Y siempre con dolor, con sufrimiento, siempre ayudando pues a lo mejor a un hermano que se puso enfermo. Cuando ya el hermano se recupera o ya no se encuentra entre nosotros, se ocupa yo qué sé, de un hijo, de una hija que también. Después se ocupa también del primo y se ocupa del amigo, de la amiga, pero toda su vida cuidando siempre con un dolor, ¿no? ¿Por qué? Eso es aprendido, no es de nacimiento. Ese tipo de conductas, ¿no?, que además son muy culturales y son muy de mujer. ¿A qué pensabas en una mujer seguramente cuando...? Sí. ¿De acuerdo? Sí, tienes razón, sí. Machista, donde la mujer se encarga siempre del cuidado de los demás, de hombres y de mujeres, de los más pequeños. Se ha avanzado, pero sigue habiendo mucho de eso. Por tanto, eso es aprendido, que generalmente inconscientemente de otras personas, generalmente del entorno más cercano, de papá, de mamá, de los abuelos si viven cerca, una tía, y eso es aprendido inconscientemente. Y como es inconsciente... Ahora que me lo dices, sí es cierto que tiene un familiar muy cercano también. ¿Estás pensando en alguien concreto? También enfermo, sí. Y puede ser aprendido de su madre. Sí, generalmente, más bien de la madre. Sí, desde niña se les dice y ven que la madre hace eso. Generalmente muchas veces una madre inculca y el padre pasivamente también y se encargan de eso y luego el resto de la vida están cargando. Generalmente son personas que luego tienen muchas enfermedades. Que sí. Casualmente. Porque luego la ves un día por ahí y te dices, pero ¿y ala qué te pasa? ¿No? Y al mismo tiempo de estar ella misma con una grave enfermedad, también está cuidando de
de parientes bastante cercanos, ¿no? Sí. Y luego dices tú, dices, jolín. Y luego yo me quejo porque sí. hoy me levanté triste. Ah. ¿En serio? Sí. Como dicen las chiquillas hoy en día, ¿no? Sí. Quizás a lo mejor una de las claves que das a las personas cuando acuden a tu consulta, Felipe, es que la palabra debemos no me gusta, porque deber parece que es obligación. No, sí, en este caso sí, debemos tener tiempo para nosotros mismos y yo mismas, ¿no? Eso creo que es súper importante. Imprescindible. Tiempo, pero para nosotros solo. Para todas las personas del universo, obviamente. Es que muchas veces se coge una faceta de la personalidad o de la persona, ser madre, que será maravilloso, seguramente, y muy sacrificado. Pero hay muchas mujeres y muchos hombres que se sienten súper agobiados con los hijos. Con eso. Sí. Y volvemos al otro tema de antes cuando hablábamos que si el trabajo te estresa, sí. Y si los hijos te estresan, ¿qué haces? ¿Los metes todos en una bolsa y los pones fuera a la calle? Sí. Fuera a comer. Siempre hay que los recoger. Déjeme en paz, déjeme vivir un rato. No, hay situaciones sí. que hay que lidiar con ellas. Exactamente. Entonces, lo que hay que hacer en la vida es consecuente y consciente. Si yo decido ser padre, hombre, debería tener conciencia de lo que supone ser padre y los esfuerzos y los sacrificios y demás. Y como uno es consecuente debería serlo y saber qué significa y qué conlleva ser padre o madre, pues organizarse y saber que cuentas con los recursos. El problema del estrés es cuando no tienes los recursos. ¿Te estás estresando? ¿Sí? ¿Te lo parece? Parece que te encontré ahora. Esto es pasión, esto es pasión. Me voy a estresarme yo aquí relajado en este estudio tan bonito. Te va a crecer hasta el pelo. Pues entonces me voy a estresar más. Dime. Yo me peino para adentro, que la gente piensa que soy calvo y es al revés. Ya me liaste. Vamos a dejar esto porque me han dicho que tengo que hay que ser consecuente. Hay que ser consecuente con nuestros actos, ¿no? Y cuando se está muy estresado, hay que hacer lo posible para desestresarse. Y si no, busca ayuda, socorro. Yo me peino para adentro. ¿Qué? Yo me peino para adentro. Sí, ¿en serio? Qué bueno eres. Podemos hablar otro día de cómo ser mejores padres Vale, y no morir en el intento. Mañana no tengo nada que hacer hasta ahora. Terrible. Qué bueno. Felipe, muchísimas gracias por venir. ¿A ti, Rosy? Qué bueno. Ya le dio un ataque de risa. Es que no había escuchado nunca la expresión de peinar. Yo me peino para adentro. Divertidísimo. Eres... Por favor. El humor ayuda mucho a desestresarse. Y que lo diga. Bueno, pues ¿qué les puedo decir? Que mañana será otro día, como dijo Carlota. Hay que peinarse hacia afuera. Hay que peinarse hacia afuera. Bueno, que tengan una buena noche, un buen día, depende a la hora que nos vean. Hasta mañana. Chao. Y a reírse, aunque sea un poco.